Ahora vamos a hablar de los aceites sintéticos. Muy importante decir que si bien hoy en día hay yo diría que una gama de posibilidades con los aceites, los sintéticos han venido ocupando mayor espacio, sin decir que sean los más usados hoy en día, y pues ahí hay muchas variables a tener en cuenta. Ok, bien. En cuanto a los aceites sintéticos, habría que preguntarse si los queremos usar, no diría que importante, pero hacernos la pregunta, ¿por qué los quiero usar? Ya sea para la industria, ya sea para mi empresa, para la empresa familiar, ya sea en unos equipos que tenga. Ok, una pregunta del por qué. Lo otro es si existe un porqué. Ese porqué podría tener relación con que me han dicho que los aceites sintéticos duran más, o ese porqué tiene relación porque me han dicho que al durar más voy a generar menos contaminantes, pero también que tiene ventajas en los equipos que los voy a usar, o también lo voy a hacer porque quiero empezar a reducir consumos de energía y he escuchado que este aceite reduce la fricción, o finalmente porque alguien me dijo que lo hiciera por necesidad de cumplir expectativas sin estar seguro, o por curiosidad porque un amigo o un colega los está usando. Muy bien, ¿qué podemos decir entonces de los aceites sintéticos? Para llegar a entenderlo del aceite sintético voy a estar nombrando el concepto de la gelatina. Entonces en esta gráfica quisiera que observáramos que esta gelatina tiene 3 secciones, ¿ok? Y que si esta gelatina, digamos, sobre esta superficie que se encuentra en este momento, y arriba colocase yo otro elemento y quisiera hacer desplazar el elemento de arriba con el de abajo, muy posiblemente vamos a ver unos cambios físicos en las moléculas de esa gelatina. Entonces, la idea es aquí que para estos conceptos que vamos a tratar de aclarar acá, es que el concepto de la gelatina es que sirva como un agente que permite el movimiento entre la parte inferior, entre este componente de la parte inferior que es la bandeja, y otro que colocásemos acá. Vamos a, en el transcurso de esta presentación, a ver esa analogía varias veces. Muy bien, para llegar al concepto de los aceites sintéticos, vamos a hablar de que el Instituto Americano del Petróleo categorizó los aceites. Entonces, en cuanto a los minerales, creó 3 tipos de aceites, con las variables que más les importan: el azufre, el porcentaje de moléculas saturadas y el índice de viscosidad. ¿Ok? Eso en cuanto a los minerales. Y en cuanto a los sintéticos, a los aceites sintéticos, creó 2 grupos. El grupo de los que se fabrican con polialfa-olefina, y el grupo 5, que incluye todos los aceites, todos estos aceites. Muy bien. Entonces, pensemos en que esa gelatina que nombré anteriormente, en un caso puede tener moléculas de la misma procedencia, pero de diferente tamaño. Y a eso lo vamos a llamar el grupo 1, cuyas moléculas tienen una saturación de hidrógeno
entre el 70 y 77%. Esa saturación va ligada como con esa cohesión que van a tener esas moléculas. Entonces quiere decir que si en esa gelatina coloco abajo un vidrio, voy a decir algo, y arriba quiero desplazar otra bandeja de vidrio, la cohesión entre ellas, la saturación está entre el 70 y 77%. No es la mejor por el tamaño de sus moléculas. Este grupo de número 1 de clasificación de aceite, entonces tiene aceites minerales, son los tradicionales, tienen unos costos de producción bajos y su temperatura, digamos, de operación está entre 0 grados y 65 grados centígrados. Por otro lado, tiene un bajo índice de moléculas saturadas, entendiendo que bajo es esto. Acuérdese, cohesión, líguela con saturación, y saturación tiene que ver con la cantidad de oxígeno de hidrógeno que se agrega en ese proceso. Muy bien. Y aquí esa analogía que quería partir, y es que aquí podríamos decir que como los pedazos de gelatina son diferentes, como estas pelotas, ¿ok? Quiere decir que la consistencia es diferente, el tamaño es diferente y la resistencia. Por ende, eso nos va a llevar a un aceite que no me dé las mejores prestaciones, sin decir que es el peor aceite. Muy bien, él tiene un índice de viscosidad entre 80 y 90. Y recordemos que el índice de viscosidad se mide en cómo cambia la viscosidad en función de la temperatura. Muy bien, y por último, la calidad está en función del crudo usado para su fabricación. Entonces, vamos a observar acá que la clasificación, si bien está en 5 grupos, hay momentos donde no se podría tener una línea de separación entre un grupo y otro, porque se pueden usar estos aceites minerales del grupo 1 combinados con los aceites minerales del grupo 5 y me va a dar un aceite muy posiblemente del grupo 3, por así decirlo. Muy bien, continuemos. Ahora en la gráfica observamos unas moléculas, también volvemos a la gelatina, pero que ya son de igual tamaño. O sea que hay mucha más homogeneidad. Y en cuanto a eso, entonces podemos decir que son el grupo 2, que podrían llegar hasta un 92% de saturación. ¿Y qué tenemos con referencia a este grupo número 2 de aceites clasificados de la clasificación de aceites según la API? Entonces dice que pueden ser aceites del grupo 1 con tratamientos adicionales, lo que nombraba anteriormente, y que acá se agrega un proceso de hidrocraqueado. Hay 3 procesos para llegar, digamos, hasta un aceite de los mejores, hasta un grupo. Y quiere decir que ese hidrocraqueado permite que la saturación suba porque le puedo colocar más moléculas de oxígeno. También podríamos decir, fíjese que su índice de viscosidad subió entre 100 y 110%. Y algunas características me dicen que resistencia al espesamiento por hollín. Tanto cualquier escenario de combustión va a generar hollín en una mayor o menor proporción, ya sea por un motor diésel o un motor a gasolina, o porque el funcionamiento de ese motor no es el mejor. También va a ser muy resistente a la oxidación, al cizallamiento, o sea, a romperse. Piense usted que el vidrio de abajo y el vidrio de arriba empiezan a moverse, y si no hay buena condición de ese cizallamiento, pues se va a romper. Y otra característica es que el grupo, este color de aceite es más claro que el grupo 1. Recuerde que en una anterior presentación hablábamos de que el color sí tenía que ver en algo con la calidad de los aceites.